Fermín tenía unas tierras que su padre le había heredado. Desde pequeño las conocía y siempre se había hecho cargo de ellas. Nadie podía decirle lo que ocurría en las noches cerca de ahí, ya que él perfectamente conocía cada recoveco de ellas. Mucha gente decía que por aquellos lugares habitaba una bruja, una mujer a la cual se le atribuía la enfermedad y desaparición de criaturas en el pueblo, la enfermedad y desaparición del ganado, o las malas rachas en la cosecha de los campesinos. Pero aquello no solo era culpa de dicha bruja. Desde pequeño Fermín había visto a gente que solía dirigirse a la parte alta del monte. Mujeres afligidas las cuales de noche solían llevar animales o bultos como ofrenda. A hombres que con burros cargados de mercancías subían para pedir audiencia. Quienes lo hacían para obtener curaciones, recuperar sus propiedades, para solicitar favores en nombre de sus patrones, o para recibir amuletos que los ayudarían a enfrentar a sus rivales. Se trataba de mucha gente, quienes subían buscando protección o favores a cambio de dinero o pertenencias, pero quienes no siempre eran atendidos ni escuchados. Y es que aquella mujer en verdad solía hacer pactos o intercambios, pero no por cualquier cosa, sino únicamente cuando aquella recompensa se trataba de un bebé recién nacido. Así es, aquella mujer ponía al servicio sus favores exclusivamente a cambio de un ser humano recién dado a luz. Y esto, Fermín lo sabía, porque hace muchos años lo había visto con sus propios ojos. Desde muy pequeño solía subir a la parte alta del monte, internándose en silencio, caminando entre la maleza sin hacer ruido, atravesando la paciente sin jamás haberse perdido. Era por esto que casi por accidente una vez pudo verlo con sus propios ojos. En aquella ocasión su novia lo había terminado. Con 18 años al joven Fermín le habían roto el corazón, razón por la cual en aquel momento subió a la pradera completamente afligido. Ya era de noche, y al llegar lo que vio fue una fogata en medio de la nada. Se trataba de una muy vívida y abundante pila de maderas ardiendo. Fermín había escuchado sobre ello. Sin embargo, no sabía su significado, por lo que completamente dudoso decidió irse y no tentar al diablo. Sin embargo, ya era muy tarde, porque justo al darse la vuelta y dar el primer paso de regreso, fue que escuchó aquel terrible aleteo. Se trataba de algo que volaba por encima de él directo hacia la fogata. Si bien podría haber sido una lechuza o cualquier otro animal alado, Fermín sabía que aquel zarandeo de alas no era normal. Se oía como algo enorme, como algo más grande que cualquier ave que él jamás hubiera escuchado o visto. Tembloroso decidió hincarse e ingenuo esperó a que el ruido pasara, teniendo como esperanza que siguiera de largo. Sin embargo, no fue así, y aquello bajó directamente hacia la fogata. Cuando Fermín lo vio, apenas si pudo entender de qué se trataba. Aquello era una aberrante criatura, la cual estaba formado por un torso femenino sin piernas, el cual en los muñones de las pantorrillas tenía patas de ave, pero con piel arrugada, de la cual en los hombros le salía una mezcla de alas y brazos humanos, de donde se extendían dedos llenos de plumaje raído, y el cual terminaba con uñas largas y muy puntiagudas. Una imagen completamente terrorífica. Una criatura completamente deforme y aberrante. Sin embargo, lo que más desconcertaba a Fermín no era precisamente aquel cuerpo, sino su cabeza
la cual con ojos desorbitados mostraba un rostro alargado, con boca enorme e infinidad de dientes muy afilados. Aquello era algo sacado de las peores pesadillas. Fermín sintió un miedo insoportable. Su cuerpo se paralizó por completo. Su piel palideció poniéndose casi transparente. Intentó moverse, pero sus piernas simplemente no respondieron, dejándolo ahí tirado sin poder hacer absolutamente nada. El joven desesperado se puso a rezar a Dios, encomendando su alma al cielo. Y fue entonces que sus plegarias fueron interrumpidas, cuando aquel llanto se oyó a lo lejos. Se trataba de un recién nacido, el cual aquella criatura del infierno sacaba de los pliegues entre su vientre. Un pobre bebé el cual lloraba descontrolado por el frío y por el miedo. Y ahí Fermín dejó de rezar. Pasó saliva, alzó su rostro y vio claramente cómo aquella criatura colocaba al crío junto a la fogata, solo para abrir ampliamente sus fauces. Y ahí, sin más, simplemente comenzar a tragarla. Aquel llanto del bebé pronto fue enmudecido. Podía escucharse cómo se ahogaba mientras su cuerpo era introducido a la garganta de aquella horrible criatura. Y en segundos, el bebé había sido casi tragado por completo. Y cuando su llanto apenas sí era audible, fue que aquella criatura comenzó a masticarla. Fermín escuchó con terrible pánico cómo la carne de aquel bebé era cortada, cómo los pequeños huesos eran masticados, viendo cómo la sangre de su pequeño cuerpo escurría por la boca de aquella criatura, manchándola a chorros por la garganta y llenando todo su pecho y vientre para pintarlos de rojo. Aquello era impresionante, aberrante, imposible de entender. Pero Fermín no podía quitar la vista del frente. Sin poderse mover, vio claramente cómo aquella criatura devoraba todo, solo para después irse transformando lentamente en una mujer desnuda. Las plumas en todo su cuerpo se fueron desvaneciendo. Los brazos retomaron su tamaño de proporciones humanas. El rostro se modificó lentamente, y en segundos pudo quedar como el de una mujer común y corriente. Sin embargo, lejos estaba de verse aquello como algo normal, ya que aquel cuerpo había quedado ahí con muñones y sin piernas. Se trataba de una mujer desnuda sin las extremidades inferiores, completamente bañada en sangre y recostada junto a la fogata. Aquella sirviente del diablo parecía estar descansando, disfrutando de la digestión del bebé que había devorado. En ese momento lo único que se oía eran las ramas tronando por el fuego, y Fermín sintió que su respiración agitada comenzaba a hacerse presente, por lo que lleno de miedo intentó moverse. Pero en cuanto quiso dar el primer paso, la maleza sonó haciéndole ver que de moverse más, el ruido rápidamente lo delataría si trataba de huir. Pensando cómo salir de ahí, cómo irse de ese lugar, Fermín se dispuso a correr. Solo que antes de que pudiera encontrar con la vista una salida, fue que aquella criatura del diablo de pronto comenzó a incorporarse. Y ahí fue que lo vio. Aquella mujer metía sus manos en el suelo, escarbaba a un lado de la fogata, para de entre la tierra comenzar a sacar un par de piernas. Así es. Ahí enterradas junto al fuego aquella bruja había guardado sus piernas.
Las tomó como si fueran simples calcetas y se las puso cada una colocándolas en sus muñones. Fermín no entendía lo que veía. No entendía lo que presenciaba. Aquella mujer era una bruja. Y todo lo que decían era poco en comparación de lo que esa noche había visto con sus propios ojos. Después de eso, Fermín jamás contó nada. Sabía que nadie le creería. Por lo cual lo único que pudo hacer es estar siempre al pendiente de quienes subían y bajaban el monte. Y fue así que durante muchos años pudo ver a aquellos que en secreto subían a la región de las brujas, entendiendo perfectamente que lo hacían porque buscaban pactar con ellas, sabiendo claramente que aunque muchos las buscaban ofreciendo oro, animales o múltiples pertenencias, estas simplemente no respondían y se escondían para que nadie pudiera verlas. Muchos las buscaban recorriendo el monte por las noches, gritando sus ofrecimientos y solicitudes, pero siendo solo escuchados aquellos que les daban como ofrenda a pequeños recién nacidos como promesa. Así era. Las brujas solo respondían cuando un recién nacido era ofrecido a cambio de sus favores. Era por eso que cuando un bebé desaparecía en el pueblo, de inmediato se culpaba a las brujas. Sin embargo, nadie ofrecía a sus propios hijos, a su propia sangre. Quienes hacían pactos eran personas que se encargaban de dejar la ventana abierta de los cuartos donde una criatura recién nacida se había dado. Varios eran los casos de empleadas o peones que después de dejar la ventana o puerta abierta de casas de sus patrones, de pronto un bebé desaparecía, solo para revelar que repentinamente uno de esos peones o sirvientas eran beneficiados con fortunas inesperadas, con curaciones inexplicables o con amarres de parejas las cuales jamás los hubieran aceptado. Se trataba de pactos que iban a solicitar al monte, pactos que les traían aquellos beneficios desproporcionados para sus miserables vidas. Aquellos que recibieron dichas ayudas nunca fueron aceptados en el pueblo. Después de recibir inexplicables beneficios, simplemente se tenían que ir de aquel lugar, ya que la gente de inmediato intuía que todo beneficio era producto de un intercambio con las sirvientas del diablo. Y por esa razón, era que sin pasar mucho tiempo rápidamente eran rechazados. En la iglesia la gente les escupía. En las calles les aventaban piedras. Y de vez en cuando se armaban turbas las cuales exigían su expulsión de aquellos que se decía habían sido beneficiados por las brujas. Era por eso que cualquier cambio de fortuna en los pueblerinos de inmediato era visto como un pacto favorecido por las sirvientas del diablo. Fue por esto que durante 20 años, en el pueblo siempre se prendían las alertas cuando una criatura de repente desaparecía. De inmediato se buscaba un culpable, y cualquiera que repentinamente tuviera buena suerte era prácticamente desterrado. La gente de la región era muy religiosa. Se apegaba mucho al cura que atendía la iglesia y seguían ciegamente todo lo que él predicaba. Sin embargo, no se trataba de una buena persona. Secretamente el párroco tenía conocimiento de todos los recién nacidos del pueblo. Sabía perfectamente quiénes en sus casas tenían a un bebé o quiénes lo esperaban, ya que siempre se pactaban con él todos los bautizos del pueblo. Fue así que aquel párroco ambicioso pronto vio una forma de beneficiarse y buscó una forma de hacerle llegar dicha información a la bruja del monte, obteniendo un cierto arreglo con el cual ésta provocaba que a la gente del pueblo le fuera bien, produciendo beneficios en los sembradíos, manteniendo sano al ganado y de alguna forma trayendo buena fortuna a la gente trabajadora, cosa que al párroco le convenía, ya que con
Convencía a la gente para que cooperara en su iglesia. Así era. El sacerdote aquel pactaba para que de vez en cuando la bruja bajara por una criatura, y así ésta pudiera mantener al pueblo completamente beneficiado. Sin embargo, muy pocos lo sabían. Tan solo 2 personas en todo el pueblo, quienes eran gente cercana al sacerdote. La primera, una viuda amargada la cual era asistente personal del párroco. Y el segundo, un ayudante que desde muy joven trabajaba en la iglesia. 2 personas a las cuales les tocaba beneficiarse directamente de todo aquello que se recibía en la iglesia. De día, y ante las miradas de los pueblerinos, esos 3 seres se mostraban humildes, trabajadores y como fieles sirvientes a la iglesia. Pero de noche y en secreto, disfrutaban de ostentosas cenas, de camas finas y de cuartos los cuales contaban con todo tipo de lujos. Se trataba de un engaño con el cual pedían limosnas para supuestamente ayudar al prójimo, pero con los cuales se servían a sí mismos para disfrutar de lujos con los que vivían en secreto. Solo que había una persona que sabía de todos aquellos engaños, y ese era precisamente Fermín, quien había visto en incontables veces a la viuda y al ayudante del sacerdote subiendo a la parte alta del monte, cubriéndose de velos negros o capuchas oscuras para que nadie los reconociera. Y lo que era peor es que cada que eso sucedía, era que casualmente alguna criatura del pueblo pronto se desvanecía. Solo que nadie sospechaba de dicha traición, ya que después de eso no se veía ningún beneficio en particular, ni un solo indicio de buena fortuna, el cual pudiera ser señalado sobre alguien que hubiera pactado con las brujas. Pero lo que sí sucedía era que en el pueblo se daban buenas cosechas, se tenían buenas crías de ganado, y el padre en cada misa se adjudicaba todo, según él, porque hacía peticiones cada domingo a Dios en nombre del pueblo. Era así que la gente estaba muy feliz con él, que la gente a la hora de la limosna dejaba fuertes cantidades de dinero, además llevándole al padre buenas crías de ganado y ofrendas que la siembra les había dejado. Era por eso que Fermín odiaba con todo a aquel sacerdote. Lo veía con enorme rencor, con enorme despecho, con enorme rechazo, ya que sabía perfectamente lo que aquella bruja hacía en su nombre. Sabía cómo se transformaba, cómo robaba criaturas, cómo las devoraba, y cómo gracias a esto en la iglesia el sacerdote, la viuda y su ayudante vivían como reyes privilegiados. A pesar de esto, Fermín nunca quiso meterse. Sin embargo, un día tuvo que hacerlo. Su vida lo obligaría a tomar una postura radical ante dicha amenaza. El hombre tenía meses de haberse juntado con María Soledad, una mujer 5 años menor que él, a la cual había cortejado por 4 meses, y con la cual después de un formal noviazgo, la llevó a vivir con él hasta sus tierras. La jovencita era huérfana, y a pesar de ser creyente católica, había aceptado irse a vivir con Fermín sin haberse casado por la iglesia. La joven sabía perfectamente de la antipatía de Fermín por las actividades del sacerdote. Sin embargo, cuando quedó embarazada, ésta rogó a su hombre que no dejaran a su criatura sin bautizo. Solo que Fermín aquello no lo aceptaba. Para él pisar dicha iglesia no solo era prohibido, sino que implicaba un riesgo de que el propio sacerdote hiciera un pacto con la bruja y así pusiera a su propio primogénito en riesgo. Fue por eso que tajantemente se negó a hacerlo.
le prohibió a María que informara al sacerdote de su criatura y que por nada solicitara audiencia para su bautizo. Sin embargo, la mujer no aceptaba. Una cosa era no casarse bajo las leyes de Dios, y otra, muy diferente, era dejar a su propio bebé sin la protección del bautizo. La fecha llegó. El bebé de Fermín nació, y a las semanas de dar a luz, fue que un día volvió a su casa del trabajo, solo para darse cuenta que María, sin decirle nada, había acudido a la iglesia para bautizarlo. Al regresar, María y Fermín discutieron por varios minutos, pero al ver la cara de su criatura feliz, y en esas ropas de lana blanca y puras, fue que el hombre no dijo más, y mejor pensó en una solución a dicha amenaza. Fermín vigiló el sendero que llevaba al monte, y en pocos días pudo ver a aquel ayudante del sacerdote, quien, cubierto con una capucha oscura, muy misteriosamente se dirigía hacia la parte alta donde habitaba la bruja. Ahí fue que Fermín sabía qué iba a suceder. Y esa noche dejó a su mujer en su habitación, rogándole que esa madrugada por nada se despegara de su criatura. Le dijo que saldría por unas horas y que más tarde volvería, pero que no preguntara y que simplemente confiara en él. Después de ver a su mujer que aceptaba, Fermín a escondidas tomó su machete y silenciosamente comenzó a caminar hacia el sendero que conducía a la parte alta del monte. Los minutos pasaron, y después de un tiempo, el ayudante del sacerdote ya había llegado a su destino. Había encontrado a aquella mujer y le entregó una carta que con puño y letra del párroco sonriente recibía como un nuevo pacto. El ayudante, después de cumplida su labor, rápidamente se fue de ahí. Y cuando aquella bruja se quedó sola, esperó a que la noche diera las horas de la madrugada. Y fue entonces que, como cada cierto tiempo, fue que se puso a armar su fogata. Ahí, precisamente en medio del cerro. Sonriente y carcajeante, la decrépita mujer comenzó a quitarse las ropas. Se hincó frente al fuego y, después de dar oraciones y peticiones al Señor de las Tinieblas, fue que la fogata comenzó a avivarse sin que ella la tocara. Ahí la mujer comenzó a cambiar su aspecto. Sus ojos se pusieron blancos. De su boca comenzaron a crecer incontables dientes afilados. Sus dedos se alargaron. Y cuando su aspecto era completamente aberrante, fue que tomó cada una de sus piernas y se las quitó como si fueran simple calzado. Como un roedor escarbó en la tierra y comenzó a esconder sus extremidades inferiores a un lado de la fogata, para a los pocos minutos mostrar que aquella mujer por fin se había transformado, adquiriendo aquel terrorífico aspecto de una criatura alada, mitad animal, mitad ser humano. Aquella bruja extendió sus brazos, respiró profundamente y, cuando estaba lista para dar el vuelo, fue que algo la detuvo. Se trataban de unas pisadas corriendo detrás de ella, las cuales se escucharon, haciendo que ella volteara sobre su hombro. Y aquello se trataba de Fermín, quien por sorpresa le aventó puñados de sal y agua en todo el cuerpo.
haciendo que como si fuera ácido aquella criatura comenzara a sacudirse violentamente, completamente sorprendida, completamente desesperada. Aquello era como si le quemara la piel, como si aquella bruja se encontrara dentro de una olla hirviendo. Y es que Fermín le había aventado agua bendita con sal, ya que muchos años atrás, y gracias a sus abuelos, es que había escuchado que si las brujas eran sorprendidas, si eran descubiertas mientras aún estaban transformándose, y ahí se les echaba esa preparación, había la oportunidad de que pudieran ser atacadas, de que pudieran ser lastimadas, sin que hicieran mucho por defenderse. Fue entonces que Fermín, al verlas sacudiéndose en el suelo, sin perder nada de tiempo, comenzó a darle de machetazos en todo el cuerpo, realizando cortes en todo el torso y extremidades de dicha criatura, salpicando todo de una viscosidad oscura la cual expelía un vapor pestilente, una asquerosidad de todo lo que su interior escondía. Sin embargo, no era tarea fácil, ya que aquella criatura tenía los huesos duros, gruesos y bastante grandes. Pero no había de otra. Fermín hizo de todo para tratar de destruirla, para acabarla, para desmembrarla. Si bien era difícil realizar dicha tarea, Fermín tenía perfectamente vivido aquel recuerdo de 20 años atrás, en que esa misma bruja había devorado a un pequeño recién nacido. Aquella experiencia era lo que lo hacía con furia intentar acabar con dicha bruja. Recordaba temeroso cómo aquella aberración ya tenía la tarea de ir a raptar a su propio hijo, a su propio bebé. Y si no terminaba con ella, poco duraría su familia a salvo. Fue así que continuó sin tomar un solo respiro, para al final terminar frente a una terrible masacre. Aquella criatura, después de mucho esfuerzo, quedó hecha pedazos. Fermín tenía la muñeca dislocada, las rodillas deshechas por rasguños hechos con las extremidades de esa bruja al intentar defenderse. Pero por fin lo había logrado. La bruja había quedado completamente desmembrada. Fermín estaba muy mal herido. Pero al final, al amanecer, aquel hombre pudo llegar hasta su casa. Los meses pasaron, y a pesar de nunca poder volver a caminar de forma normal, fue que Fermín pudo ver a su hijo crecer sin que nada lo amenazara. Los rumores en el pueblo sonaron, y después de irse conociendo la hazaña de Fermín, fue que muchos rechazaron al sacerdote de la iglesia. Recibió reclamos, abucheos, y poco a poco tuvo que reducir sus misas y apariciones públicas. Aquella iglesia con los meses pronto quedó abandonada. Y después de eso, a pesar de que la bonanza entre los sembradíos, tierras y ganado de los pueblerinos disminuyeron, nunca se sintieron más seguros, ya que ahí, en la región cercana al monte, existía un hombre, uno que, protegiendo a su familia, pudo matar a la bruja, la cual siempre amenazó, la cual nunca dejó de matar a bebés recién nacidos, y la cual, cuando ya no estuvo más, la gente agradeció en su destino. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.